Bueno, pues muchas gracias, Helios, por tu presentación y quiero tener antes que nada una palabra de agradecimiento al comité organizador de este seminario por decidir incluir mi propuesta en el programa y especialmente quiero agradecer a la profesora Cora Requena, bueno, pues todo el tiempo que llevamos compartiendo en torno a este seminario, quinto ya seminario de prácticas transescriturales que nos ha traído tantas alegrías y que la mayor alegría es ver que continúa de la mano de un equipo cada vez mayor. Y ahí pues quiero dar las gracias especialmente a Sara, a Helios, a Juan Manuel, a Paula, a Daniela, quienes estáis detrás de la coordinación en las muchas tareas bueno, que venimos desarrollando en los últimos tiempos. Bueno, mi propuesta para esta sesión, un poco por retomar las cosas que comentaba Vicente Luis, viene no tanto en torno a, digamos, una especialización en torno a la obra o la figura de Kafka, en la que por supuesto tampoco soy especialista, sino que está más bien encaminada a ciertas relecturas o ciertas recepciones que han podido tener Franz Kafka y su obra en la contemporaneidad. Y en este caso, en el teatro o en esa idea del teatro expandido hacia otros fenómenos como la ficción sonora, en donde pues veremos a Kafka enamorado, esta obra de Luis Araujo, en ese periodo entre 2012, 2014, 2015, ha ido tomando distintas formas, distintas metamorfosis, podríamos decir, en torno a esa forma de texto dramático, literatura dramática, teatro con su propuesta escénica y también el fijado mediante la ficción sonora. Bueno, lo que es interesante, puesto que va mucho más allá del mero registro visual, audiovisual de la representación escénica y que convierte finalmente el producto en otra cosa. Bueno, a ver si puedo pasar la... Bueno, fantástico, no puedo pasar la diapositiva, no soy capaz. Manu, probá a dejar de compartir y volver a compartir a ver si funciona así. A veces pasa eso. El problema es que el ratón no me funciona, ¿sabéis? Parece como que estoy pintando en la pantalla. Ay, dejé de compartir. Bueno, tenía un plan B, no pasa nada, así que voy a utilizar el plan B para que no haya mayor problema. Quizás así sea más sencillo. Bien, bueno, la primera idea entonces es que voy a trabajar sobre Franz Kafka como textualidad, es decir, como una constelación de textos, de ficción y de no ficción, que van a estar negociando en la memoria colectiva. Esto coincide también con la definición de Iris Zabala en torno al texto y al fenómeno literario, en donde también me hago cargo de los procedimientos de mitificación que la figura de Kafka ha sufrido a lo largo del tiempo, entre ellas la propia mitificación de Max Brod, como primer intérprete, también editor de la obra kafkiana. Y bueno, veremos también que Max Brod es uno de los personajes que van a aparecer en esta propuesta teatral. Esto además es una cuestión que declara el propio texto. En un momento dado, en la página 53, en una de las escenas de la obra de teatro, pues veremos que el personaje de Kafka menciona que mi única profesión es la literatura. Yo no soy otra cosa que literatura, ni puedo ni quiero ser otra cosa, ¿no? Me interesa justamente esta idea, ¿no? La conversión de la identidad o del proyecto estético en texto. Y es a partir de los textos en torno a donde empezamos a establecer la negociación de sentido y también pues todo el despliegue escénico, transtextual, transmedial, en torno a la figura que va a aparecer, como digo, extendida, expandida en torno a estos fenómenos. A partir de aquí, por tanto, la segunda y tercera premisa sobre las que he trabajado son, por supuesto, la idea de las transmediaciones, es decir, pues cómo un contenido tiende a reaparecer en distintos lugares, lenguajes, medios de comunicación, con esos efectos de traducción, de adaptación y también especialmente voy a observar los fenómenos de intermedialidad tanto interna como externa, es decir, cómo distintos medios de comunicación y lenguajes están confluyendo en las obras que estamos trabajando y cómo también hay alrededor de las obras concretas toda una serie de textos que van a estar operando, influyendo, fluyendo también para generar finalmente el tema y el contenido.
Bien, para ponernos un poco en contexto, el ciclo del que forma parte esta constelación de textos que vamos a trabajar pertenece a un ciclo que emprendió el Centro Dramático Nacional en torno a la temporada 2012-2013 y que se llamaba De la novela al teatro. Estuvo dirigido por Ernesto Caballero. Este ciclo se desarrolló especialmente en el Teatro María Guerrero, uno de los centros, una de las sedes del Centro Dramático Nacional, y en la misma temporada pues pudimos ver también algunas adaptaciones de normalmente obras narrativas de mayor o menor extensión, distintas entre ellas, como pudieron ser El Atlas de Geografía Humana, la novela de Almudena Grandes, La Rendición de Tony Bentley, y luego también textos heteróclitos, no solamente uno, eso es una diferencia importante, de Franz Kafka en la propuesta que nos interesa, Kafka enamorado, escrita por Luis Araujo y que en este caso, en el ciclo de la temporada 2002-2013, estuvo hecha la adaptación por el propio autor, Luis Araujo, y la dirección estuvo a cargo de José Pascual. Luis Araujo, por tanto, no dirigió ninguna de las propuestas escénicas o sonoras que vamos a estar indagando en este rato. También, además, nos encontramos con que de este ciclo de la novela al teatro y también otras obras que estuvieron en cartel en el Centro Dramático Nacional, la propia institución pues impulsó todo un proceso de no solamente documentación de las representaciones escénicas, como podemos encontrar en la teatroteca del Instituto El INAEM, sino que proponía también el reelaborar esas propuestas desde un punto de vista sonoro, convertirlas en podcast. Ahí podríamos incluso plantearnos si estamos ante teatro o si estamos puramente ante otra cosa completamente distinta, ¿no? Y ahí pues nos encontramos una gran cantidad de obras, como por ejemplo Anomia, de Eugenio Amaya, Arizona, de Juan Carlos Rubio, Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós, la propia obra de Almudena Grandes, que hemos visto antes, bueno, y otras tantas, tanto clásicas como más contemporáneas, que se convirtieron también en este conjunto de obras sonoras. Aquí, por tanto, estamos hablando de una constelación intermedial. Nos vamos a ceñir solamente, por supuesto, a la adaptación de estos textos heteróclitos distintos de Franz Kafka, que conforman entre sí una constelación intermedial, en palabras de Irina Rajewski en su propuesta teórica y metodológica del año 2005, y que vendrían a dibujar este ecosistema. Kafka enamorado como tal, la obra no existe o no existiría, digamos, como un ente único, sino que este círculo rojo que he dibujado en el centro de la diapositiva tendría distintas plasmaciones, cada una de ellas fijadas, ubicadas en una época, en un formato y en un medio de comunicación. Por un lado, en primer lugar, digamos, el texto base, es la fuente común de Kafka enamorado, sería el texto dramático publicado por el propio Centro Dramático Nacional y firmado por Luis Araujo de 2012, en donde pues Luis Araujo plantea toda una propuesta dramatúrgica que después se convirtió en la puesta en escena de José Pascual del año 2013, 2014 y 2015. Tuvo como dos momentos, Kafka enamorado en el año 2012, 2013, 2014, y luego una segunda fase que sería Kafka enamorado vuelve con una reposición en el centro, en el Teatro María Guerrero, y también con después esa extensión en la ficción sonora del año 2014, y que genera una propuesta distinta, también veremos con algunas alteraciones. Fundamentalmente, los dos conjuntos textuales que conforman esta nube intermedial son los textos de ficción de Franz Kafka, los tenemos a la izquierda, con color amarillo, color mostaza, ¿verdad? Y luego, en la parte derecha, esos textos que podríamos llamar de no ficción, dibujados, señalados con ese color como rosa o como fucsia. Todos estos textos vamos a ver que aparecen en Kafka enamorado. Aparecen mencionados en distintas instancias o de distintas maneras, a veces pues de forma un poco más alusiva o más bien como un motivo que aparece mencionado nominalmente, en algún momento se menciona, ¿no? Pues que Kafka está escribiendo uno de estos relatos o pues que va a publicar una de estas obras. Y en otros casos veremos, y esto es interesante, que nos encontramos ante una reelaboración transtextual, hipertextual de estos textos, de estos elementos, y a veces van a aparecer citados de la manera de la intertextualidad, y otras veces van a aparecer incorporados dentro de la propia tematización del tema. No sería solamente un motivo, sino que habrá un despliegue temático de esas obras a través de distintos argumentos o elementos que se van a desarrollar en la peripecia
que va a protagonizar el personaje de Kafka, por supuesto textualizado y ficcionalizado dentro de esa figurativización. Bueno, o sea, no puedo mencionar todas las veces que aparecen citados los textos o mencionados los textos dentro de la propuesta teatral, dramática. Esto, bueno, quizás para la publicación pueda aparecer, no sé, como con un cuadro o como una especie de listado mucho más concreto. Pero bueno, por decirlo rápidamente, la condena aparece en la escena 1 de una manera muy difusa, en donde ahí veremos que hay una relación tensa con el padre. Kafka, que va a nadar el padre, pues le llama, le increpa incluso. Contemplación aparece en la escena 2B, en donde Max Brod menciona bueno, que ha leído el manuscrito de Kafka y que va a pasar bueno, a llevarlo a la imprenta, pero veremos que también uno de los elementos interesantes es que uno de los textos que están dentro de contemplación pues va a tener una rima temática con el momento pues de la primavera, también del jardín que están viviendo los personajes. Y luego, finalmente, Contemplación volverá a aparecer en la escena número 18, en donde finalmente Max Brod le presenta a Franz Kafka, el libro impreso y lo tiene en sus manos y le dice, enhorabuena, ya eres un escritor, Contemplación ya se ha convertido en una obra impresa. Lo mismo veremos que sucede con el fogonero, en la escena 8 aparece mencionado explícitamente, en la escena 6 de hecho veremos que hay una reelaboración de esa, bueno, de esa tensión, ¿no? Como mencionaba antes Vicente Luis, esa lucha, ¿no? del personaje contra un sistema que es un barco que va navegando, donde están los patronos que no atienden nunca al personaje. Bueno, pues algo parecido le va a suceder al personaje de Kafka en la escena número 6, donde le promueven un ascenso y él establece pues esa distancia irónica y también de imposibilidad, dramáticamente imposible, en donde no puede superar, no puede oponerse a ese sistema que le va a acechar. También veremos que aparece la metamorfosis, es justamente el final de la obra de teatro, la escena 26, en donde Franz Kafka lee el principio de la metamorfosis. Esto ya es algo clásico, puramente canonizado. Digo que tiene que ser una lectura. Veríamos aquí también los posibles errores que puede haber en las dramatizaciones, porque a la altura en la que nos ubicamos en la vida de Kafka, cuando leería ese fragmento de la metamorfosis, en 1917, la ruptura definitiva con Felice Bauer, ahí ya la metamorfosis ya está escrita, por tanto no puede estar escribiéndola. Sería, por tanto, ahí un error cronológico, de coherencia cronológica interna, que habría que solucionar de la mejor manera posible. Igual sucede con el médico rural, en la escena 24, Kafka se lo lee a Felice Bauer en Marienbad, cuando están en el balneario, y en este caso la mención es explícita, pero el médico rural cumple también, hay una función humorística, irónica, muy irónica, en donde hay una escena cómica en la que Franz quiere leerle a Felice esta obra y ver qué opina, que le diga qué piensa, y bueno, Felice está más interesada en hacer otras cosas, pues bueno, mucho más conyugales de las que sería simplemente la lectura, y es, como digo, uno de los momentos de mayor distanciamiento cómico, irónico de la obra. Incluso si podemos consultar la versión que está registrada, grabada en la teatroteca del INAEM, pues veremos que es uno de los momentos en los que el público se ríe. Podemos escuchar las carcajadas, también esto es interesante, el registro audiovisual de las representaciones escénicas, porque nos permite tomar el pulso de cómo recibió el público cada uno de estos insumos simbólicos, dramáticos, teatrales, cuando lo está viendo. Me parece muy interesante también que aparezca el gran nadador, bueno, relato que aparece en la escena número 1, quizás uno de los grandes núcleos dramáticos de reelaboración de la obra. Esta idea de la natación aparece en la escena 1, también aparecerá en la escena 24 y será uno de los momentos de bloqueo del personaje de Kafka cuando aparezca la idea de nadar. Igualmente sabemos que Kafka nadaba, que era nadador, practicaba la natación y también pues en recuperar esas conexiones intertextuales me parece, como digo, interesante. Los diarios aparecen en varios momentos, especialmente en la escena 2, donde un diario aparece explícitamente mencionado, y por supuesto la carta al padre de 1919, que por tanto sería posterior al arco temporal que cubre esta obra de teatro, pues también estaría muy presente en distintos momentos, en donde esa voz en off, esa voz del padre o del jefe o del patrón, pues va a aparecer en algún momento oponiéndose a la voluntad creadora de Franz Kafka. Uno de los grandes puntales de la obra de teatro es justamente la elaboración, sería pues uno de esos círculos fucsia, ¿verdad? Estaría ahí arriba a la derecha, serían las cartas a Felice Bauer que están publicadas, se pueden leer traducidas,
entre 1912 y 1917. Serían 350 cartas, 150 tarjetas postales que pues abarcarían este periodo, que sería realmente el hilo conductor, sería un poco la cronología en la que sucede la obra de teatro. Desde ese primer momento, el 18 de agosto de 1912, en que Max Brod presenta a Franz Kafka y a Felice Bauer en Praga, en su casa, los dos momentos de compromiso matrimonial que se van a romper, la mediación de Gret Bloch, que también aparece en la obra de teatro en 1915, la estancia en el balneario de Marienbad, y luego, pues, ya digamos ese final, sería también el último compás, la escena 26 de la obra de teatro, en donde Kafka presenta síntomas de tuberculosis en agosto de 1917, después de haber roto el segundo compromiso, y también como todo ese decaimiento, pues que terminará con la ruptura definitiva, también epistolar, entre ambos personajes y también ambas personas reales. Paso, por tanto, a la descripción más pormenorizada de las obras, en donde, bueno, pues me interesa ver también qué dijo la crítica en torno a Kafka enamorado. Fernando Doménech en 2012 escribió que Kafka enamorado no es un tratado de psicología social, no se pretende profundizar en la psicología de las personas reales, no tendría por tanto un valor historiográfico, sino que es una obra teatral, una ficcionalización teatral que muestra el conflicto interior de un alma torturada que se debate continuamente entre sus deseos y sus miedos. Y cuenta, para ello, la obra de teatro con un material inmejorable, que son las cartas de Kafka, el epistolario de Kafka a Felice Bauer. En ellas, dice Fernando Doménech, se descubre cómo en ninguna otra obra suya, frágil, angustiado, lleno de entusiasmo y profundamente depresivo, inestable, contradictorio, aterrorizado y arriesgado a la vez. Y esto pues lo vamos a ver en esas menciones, esas presencias explícitas del epistolario de Kafka y Felice Bauer, que van a formar los verbatines, es decir, distintos parlamentos de la obra de teatro. Es decir, no siempre son reelaboraciones o invenciones de Luis Araujo, sino que va a ser toda una reapropiación dentro pues, de ese marco que va a aparecer y por tanto muy cerca de la hipótesis de Rainer Stach en esa biografía de Franz Kafka. Los núcleos dramáticos, por tanto, van a ser dos, el eje entre Franz Kafka, la escritura y el trabajo. Quiero escribir, pero tengo un trabajo que no permite hacerlo, y por otra parte, el eje de Franz Kafka con Felice Bauer, con finalmente la ruptura. Y esto va a aparecer, como digo, tomado directamente de una serie de parlamentos que van a estar basados en esos verbatines de las cartas, ¿no? Por ejemplo, en la escena número 3, Kafka le dice a Max Loch: ¿tú crees que será posible conquistar una chica solo con la escritura? De algún modo, Kafka quiere convertirse en texto para sublimar esa relación que empieza a fraguarse con Felice Bauer. También en la escena 3 vemos que está presente ese eje de la escritura con el trabajo. Dice Kafka a Bloch: mi empleo me resulta insoportable, contradice mis auténticos deseos, mi única profesión es la literatura, porque ese empleo nunca podrá motivarme, en cambio sí podrá destruirme. De hecho, no estoy ya muy lejos de esa situación. Mientras no me haya librado de esa oficina, estoy perdido. Veremos que todo ese conflicto va a aparecer transferido o simultaneado con el eje, el núcleo dramático número 2, en donde el problema que se va a plantear en torno a las rupturas entre la pareja, pues va a ser justamente que Felice no acaba de comprender justamente esa vocación escritural de Kafka y le va a obligar a elegir entre su literatura y ella. Kafka esto lo presiente en una de las cartas, en la escena número 18, a Felice Bauer, perdón, a Max Loch, en donde va, bueno, pues a plantear justamente bueno, que no sabe si puede cumplir, ¿no?, con el deber conyugal, porque él realmente tiene miedo a la mujer real y estaba más interesado en enamorarla o en estar con ella a través de la escritura. Y finalmente en la escena 26, en la escena más larga de la obra de teatro, en donde Kafka y Felice están hablando y Felice le increpa: ¿y ahora qué quieres? ¿Literatura? ¿Quieres literatura en lugar de todo eso? Un lugar de la realidad, de una mujer, de una familia, de unos hijos, de una casa, de una vida feliz. ¿Quieres literatura? ¿Eso es lo que intentas que yo entienda? Pues no, no lo entiendo. Y en ese momento, pues, termina el intercambio epistolar y es cuando Kafka lee el principio de la metamorfosis, claro, toda esa presencia, ¿no?, en donde habríamos ese transfer en donde Kafka, bueno, pues supondría, claro, el Kafka ficcional, esto no es el Kafka real, por supuesto, pues pensaría si él no se ha convertido también pues en esa especie de criatura monstruosa, rechazada por todos y no entendida por nadie.
Aquí vemos también que están operando una serie de intertextos, lectores y genéricos, precedentes teatrales directos. Luis Araujo en 1993 estrenó una obra de teatro documento, Vanzetti, en donde, bueno, pues trabajaba sobre el epistolario de este sindicalista anarquista y hacía una propuesta también en torno a ese reciclaje con los documentos epistolares. Y luego, pues a mí también me resonaba mucho todo el género cultural, de la cultura popular, del biopic cinematográfico. Hay una correspondencia en el título, claro, de Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, de John Madden, de 1998, también de 2010, Lope, de Andrusha Waddington, y también el documental dramatizado de Cervantes contra Lope, de Manuel Huerga, en donde pues todos estos diálogos, por ejemplo, ficcionalizados entre personajes, en este caso era Cervantes contra Lope, pero en la obra de teatro pues va a ser todo el diálogo entre los personajes reales, entre el escritor, el editor, etcétera, etcétera, los que van a generar de algún modo pues como esa correspondencia con otros documentales u otros documentales dramatizados que también están en la cultura popular de nuestro tiempo. El texto dramático de Luis Araujo del año 2012, que se publicó en el Centro Dramático Nacional, tiene 58 páginas con solamente un acto único, en donde están estos personajes, que son un total, pues bueno, de un grupo, ¿no? Pero que aparece una nota al pie en donde Luis Araujo advierte que se puede representar con 3 actores y una voz en off, como veremos que así sucede, agrupados siempre digamos, en identidades. Kafka va a ser siempre un personaje interpretado por un actor, luego eran todas las mujeres, Felice, la muchacha y Grete, y por otra parte van a estar todos los hombres. La voz, que será el padre, otras veces será el jefe, el patrón de la empresa, también Max Brod, el sastre, el uniforme y el botones. Y bueno, pues en el análisis que yo he realizado me salen 26 escenas que son convencionales, producto de mi análisis, eso no está marcado en el texto dramático, agrupados en 3 espacios. Espacios exteriores, fundamentalmente Berlín y Marienbad, espacios interiores, que suelen ser esos lugares donde están los personajes solos o en parejas o en grupos conversando entre ellos, escenas miméticas, y espacios abstractos, suscitados por la enunciación de las voces de los personajes cuando leen las escrituras tanto de ficción como de no ficción, cuando se leen las obras o cuando también se van a leer las cartas. ¿Qué sucede cuando nos vamos a la puesta en escena de José Pascual, que como digo estuvo en cartel, estuvo arriba de la escena entre 2013 y 2015 en estos 2 momentos? Bueno, pues sucede que va a cambiar completamente la estructuración, puesto que además vamos a ver que esto se despliega en todos los lenguajes intermediales escénicos que están puramente en la puesta en escena y que podemos ver perfectamente en esta ficha técnica y artística. Se mantiene el acto único, se mantienen 25 de las 26 escenas, se suprime una y la escena número 4, y luego también hay pequeñas supresiones con fines rítmicos, en donde pues, para darle mayor agilidad, pues un parlamento de un personaje desaparece porque se va a retomar más tarde. Es muy importante en la puesta en escena toda la presencia de contaminación transmedial, de intermediaria transmedial, como diría Ancho Abuin en su texto del año 2008, de lo cinematográfico, con efectos de montaje cinematográfico, por ejemplo, escenas que se van a dividir en dos, donde nos encontramos una silepsis, ¿verdad? Mientras, por ejemplo, está Kafka hablando con su editor, nos vamos a encontrar que Felice va a estar en Berlín vendiéndole una máquina a una empresa para la que va a trabajar, ¿no? O en otro momento veremos cómo está en un lado ubicado el personaje de Kafka, en otro lado el personaje de Felice, y están conversando entre ellos en ese espacio abstracto de las cartas, en la que van a estar contestándose el uno al otro. Aquí es interesante porque veremos que las cartas van a estar a veces traspuestas de voz. Una cosa que en una carta, por ejemplo, la dice Kafka, veremos que en la obra de teatro la va a decir Felice. Vamos a estar siempre como en ese diálogo imposible, diferido, siléptico entre los dos personajes. Y luego veremos que es muy importante también las escenas dobles, la eficacia de la parte teatral, en donde eso va a tener un gran valor para el distanciamiento humorístico. Por ejemplo, cuando Kafka está en una de las escenas en que le promueven a un ascenso para convertirse en el redactor de la compañía de seguros, el personaje de Kafka se va a disociar completamente de la escena y en una parte va a empezar a reírse, burlarse y también, bueno, pues a establecer toda esa mirada disidente con respecto a ese trabajo pues, que no le permite escribir, que es una de sus grandes motivaciones como personaje dramático.
traía una grabación en vídeo del tráiler de la obra, pero como voy muy justa de tiempo, no lo voy a poner y voy a saltar directamente a la ficción sonora que estuvo dirigida por Nicholas Jackson en el año 2014. Vemos, por tanto, que hay una simultaneidad entre esas últimas reposiciones. Kafka vuelve en el Centro Dramático Nacional, en el María Guerrero, con la producción de la ficción sonora. En este caso veremos que se van a mantener gran parte de los actores. Beatriz Argüello va a seguir siendo Felicia Igrete, Max Sastre, Uniforme y los Botones va a seguir siendo Chema Ruiz, pero hay un cambio en el personaje, en el actor, perdón, que va a encarnar a Kafka, que en la ficción sonora va a ser Jesús Noguero. Y la música va a seguir teniendo mucha importancia. ¿Qué sucede en la sonoturgia? ¿Qué sucede en la ficción sonora? Bueno, para empezar, que perdemos la visualidad. No tenemos ese insumo, ese input que está muy presente en el lenguaje intermedial, teatral, escénico, y de algún modo todo eso va a tener que convertirse en un insumo, en una presencia sonora, para diferenciar los espacios sonoros, todo un lenguaje sonoro ambiental, también pequeñas cortinillas que van a ir separando acústicamente una escena en la siguiente, y va a estar, por ejemplo, mucho más claro la diferenciación entre escenas en la propuesta de la ficción sonora que en la obra de teatro, donde la mutación escénica, la mutación del lenguaje puramente escénico, a veces va a crear ciertas ambigüedades, donde no sabemos si estamos ante una escena mimética, donde los personajes se han reunido en casa de alguien a conversar entre ellos, o si estamos en este espacio abstracto, puesto que en la propuesta teatral, pues veremos que los personajes con sus cuerpos van a estar presentes en el escenario, no van a estar fuera de escena o no van a ser una voz en off, lo cual, como digo, va a crear un poco más de ambigüedad. Por tanto, pues diría que la propuesta de la ficción sonora es mucho más clara en lo que se refiere a la articulación de presencia o ausencia de los personajes, espacio empírico, espacio representado, frente al espacio abstracto de las cartas. Y luego, pues también hay pequeños añadidos, por ejemplo, en la escena número 18, donde hay una frase que no está en el texto teatral. Por ejemplo, cuando Max dice, aquí tienes tu libro, Contemplación. Claro, es que en la obra de teatro en vivo, ahí pues directamente vemos cómo Max le va a dar a Franz el libro y lo tiene en su mano. O, por ejemplo, en la escena número 23, me parece muy interesante porque hay un análisis dual que va a estar establecido entre ambos personajes, entre el personaje de Felicia y de Franz, en torno al encuentro de ambos en Bodenbach. Bueno, a modo de conclusión, y ya por ir concluyendo, es un objeto de estudio fascinante y como digo, pues para la publicación todo esto lo puede precisar con mucho mayor detalle, pero fundamentalmente veo que son tres obras diferentes en su lenguaje, en su planteamiento, en su proyección, también en su manera de abordar los distintos espacios escénicos o bien sonoros que van a aparecer en un caso o en el otro. Me parece interesante también reflexionar en torno a la ficcionalización teatral basada en documentos frente al teatro documento, que es una estética completamente diferente y que esto nos llevaría, bueno, pues a pensar desde el punto de vista de la crítica teatral y de la crítica del teatro expandido, también otro género que, como digo, está quizá mucho más relacionado con el docudrama audiovisual, cinematográfico y sonoro, que con lo que veníamos entendiendo por teatro documento en esa tradición del siglo XX que venía con un larguísimo recorrido. También tendríamos que plantearnos si lo que estamos viendo en la ficción sonora es teatro, como dice el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Dubati. El convivio que implica esa presencia en vivo y que nos lleva a que el público se ría o que pueda a veces guardar un silencio, bueno, pues muy, muy funeral en algunos casos, ¿no? Pues se parece a lo que estamos proponiendo en el tecnovídeo del podcast de la ficción sonora que está registrado y que vamos a ver siempre en diferido. Y esto, claro, pues también plantearía todo un tema de debate, de conversación muy interesante sobre el que tenemos que seguir trabajando para el futuro. Especialmente porque para mí el teatro sonoro ya registrado como podcast, es algo completamente híbrido que remedia la escena, es decir, ya no estamos ante lo que estábamos viendo en el Teatro María Guerrero y está mucho más cerca, en mi opinión, de la narrativa audiovisual, tachando ese visual, puesto que la visualidad también está remediada a través de un lenguaje sonoro que nos va a restituir lo que se perdería por el sentido de la vista en un teatro con convención a la italiana o en una performatividad en vivo. Y bueno, finalmente, pues sí me gustaría concluir con una rápida reflexión en torno a que la textualización que estamos viendo de Franz Kafka en esta
nube en esta constelación intermedial está muy planteada desde la concepción del genio que nos encontramos pues, desde el romanticismo e ilustración en adelante, como plantean Grimage y Gratoré, ¿no? y Matoré en 1995. Estamos, pues, por tanto, ante esa figurativización de Kafka como un genio incomprendido, trágico, y que, bueno, pues que eso nos genera un tipo de monumento a esta altura que estamos del centenario del fallecimiento del autor. Y finalmente, sí quiero decir que es muy importante para entender estas obras que estamos ante una presencia transtextual e intermedial del género popular del melodrama, en donde pues toda esa tensión entre los personajes va a estallar en la última escena, en la número 26, la más larga de todas, en donde pues nos vamos a encontrar pues que efectivamente ese conflicto desde el genio creador que va a ser incomprendido, pues va a estallar, pero va a aparecer siempre, como digo, apoyada tanto en documentos epistolares como también en documentos de ficción. Y de ahí pues la fortuna de concluir esta obra de teatro con la lectura de la Metamorfosis de Kafka, en donde pues se daría de algún modo pues esa correspondencia o transfer o también lectura al modo del intertexto lector de Michel Riffater, ¿verdad? Pues de la obra kafkiana en su conjunto. Estamos por tanto ante una lectura, ante una interpretación, ante una ficcionalización de la obra de Franz Kafka, tanto de ficción como de no ficción, que genera un monumento memorial a los 90 años estaríamos en el momento del estreno y a los 100 años en el momento de 2024, donde hoy nos encontramos y estamos invitados a continuar reflexionando. Veo que son las 8 en punto, así que pues aquí lo dejo y bueno, pues quedo a vuestra disposición para preguntas, dudas, cuestiones bueno, que se puedan plantear y que nos inviten a continuar reflexionando en torno a este tipo de propuestas escénicas y memoriales. Muchas gracias.